un nuevo tema sobre la médula espinal. Estábamos viendo sobre la posibilidad de tener alguna lectura adicional. El otro día hablé con el doctor Bach del otro grupo para coordinar. Y me dice, yo estoy en reproductor, ya está bastante retrasado. De todas maneras, lo que vamos a hacer, hay dos propuestas que yo quiero hacerles. Uno, que podamos seguir las presentaciones que están aquí, con lo que están como libro como material de lectura, y podamos ir revisando mientras tanto alguna otra lectura complementaria. Hay alguna que yo doy en esta etapa para el quinto segmento, ya no doy un portafolio. Al revés, les paso un PDF de Meter, que es neuroanatomía para colorear. Ya están las palabras, solo hay que pintarse para que no se quemen las uñitas, ¿ya? Eso les vamos a dar. Entonces, mientras tanto, nuestra bibliografía, la que está aquí en esta presentación. Bien, vamos entonces con la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Hemos hablado de un segmento, de un suprasegmento y de un segmento. Hemos hablado de un encéfalo y una médula espinal. Entonces, esta presentación viene por lo que es la médula espinal. Es un órgano que pertenece al sistema segmental. Eso ya nos dice mucho a nosotros. Hemos dividido segmentos, suprasegmentos, hemos hablado que esto aparece desde el gusano. Para nosotros esto tiene sentido. En otras presentaciones no sé cómo está, pero es el órgano segmental, ¿no? Mantiene relaciones con diferentes sectores del organismo, con el que forma el primer nivel funcional. Nosotros, en esta presentación, hay una propuesta, es de que vayamos construyendo las vías, que son bastante complejas, desde la médula hacia el encéfalo. Hay otros libros que comienzan con el cerebro, pero comienzan hablando de áreas corticales, de centros de información, bajan y nada de eso se ha aprendido. Entonces, esta forma a mí me parece la más práctica, comenzar por la médula. Entonces, ¿qué está hablando? Las relaciones, hemos dicho, es un órgano de la relación. Contiene, dice, forma el primer nivel funcional, es decir, los reflejos nerviosos. Esos que hemos dicho que cuando el sistema nervioso se va organizando y ya forma un sistema, la forma más simple es una vía aferente y una vía eferente. Ese es el nivel más básico, por eso dice la médula ya es un ejemplo de reflejos nerviosos. Fíjense, dice, nace como la primera necesidad de integración de un determinado segmento corporal. Necesitan integrarse. La información que llega desde un lado tiene que llegar a un segmento y enviar una respuesta segmentaria de un solo segmento. Fíjense, este es un ejemplo que nos muestra la distribución de las metámeras del cuerpo y cómo llegan hacia la médula espinal. Cada una de ellas responde a un segmento, igual que un gusano, igualito. Y lo que nos dice es, primer nivel, lo más básico, llega un estímulo, hay una respuesta. A eso se llama el primer nivel de organización, un reflejo nervioso. ¿Qué requiere un reflejo nervioso? Una vía aferente, una vía de llegada, una vía sensitiva y una vía de respuesta, una vía motora o una vía eferente. Los fenómenos asociados a este nivel, reflejos, dice, nada tienen que ver con nuestra conciencia. En otras palabras, el nivel medular participa o tiene que ver algo con el cerebro. No, no tiene nada que ver. Porque el cerebro, ¿qué es? Suprasegmento. No estamos hablando todavía del suprasegmento, estamos hablando solamente del segmento. Entonces, nada tiene que ver con nuestra conciencia. Por el contrario, se intensifica ante lesiones del suprasegmento. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un accidente y una persona entra y tiene un traumatismo raquimedular, los reflejos que nosotros exploramos aumentan.
están más aumentados, ¿sí? Y si esa persona, aún estando en coma, como no necesitan de la conciencia, pueden estar presentes e incluso incrementados. Entonces, el sistema nervioso segmentario comprende una sucesión de segmentos continuos que forman la médula y gran parte del tronco cerebral. Entonces, ¿dónde se refleja el sistema segmentario? En la médula. ¿Cómo está organizado? Sucesión de segmentos. C3, C4, C5, C7, C8, D1 son segmentos. Nosotros estamos hablando o hemos conocido hasta las vértebras, pero la médula también tiene esa misma denominación. Tiene mielómeros, vamos a ver lo que es un mielómero, C8, D1, D2, igual, se llama de la misma forma como se llaman las vértebras. ¿Corresponden y están a la misma altura? No, pero tienen parecida numeración. Vamos a ver que esto exige, y ahí viene otra complicación, exige conocer algunas reglas. Sigamos. Cada uno de estos segmentos establece conexiones aferentes y eferentes respecto a un determinado área del organismo. O sea, que como tiene una organización segmentaria, la información que va a llevar cada segmento va a corresponder a una determinada área de ese cuerpo. Esta segmentación muestra las siguientes relaciones. Fíjense, los segmentos sacrococcígeos se relacionan con tejidos y órganos de la pelvis, los esfínteres anal y vesical. ¿Qué está diciendo? Que la parte inferior de la médula está asociada a la información de qué regiones. De la región de la pelvis, los esfínteres del ano y la región de la vejiga. ¿Qué significa eso? Que si hay un traumatismo o hay una lesión de los mielómeros de la región sacrococcígea, las repercusiones, las consecuencias van a afectar la pelvis, los esfínteres anal y vesical. ¿Y eso cómo se manifiesta? No es este el objeto de esta materia, el ver cómo se manifiesta, lo van a ver en semiología, pero si dice aquí que afecta el esfínter anal, esa persona puede tener una constipación, es decir, no evacuar las heces en su momento. Necesitan que se les haga y se les coloque enemas para poder mantener su vida normal. Si afecta el esfínter vesical, van a necesitar que se le coloque una sonda porque no van a sentir el estímulo de la micción. O al revés, o incontinencia, ya lo vamos a discriminar más adelante, o incontinencia. Esa persona no va a almacenar en la vejiga la orina, va a gotear todo el tiempo y también igualmente va a necesitar sonda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lesiones de la médula espinal bajas van a producir consecuencias bajas también en el cuerpo. Sigamos viendo para comparar. Si afectan los segmentos lumbares, o sea, si la lesión afecta a la médula lumbar, acuérdense que de aquí salía el plexo lumbar. El plexo lumbar sacaba información sensitiva y información motora. ¿Para quién? Para los miembros inferiores. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Habrá hipoestesias o anestesia. Esa persona no va a poder sentir cuando se le haga estímulos, se le aplica estímulos en esa región, y también tendrá parálisis o plejías. Entonces, fíjense, lo que nos está mostrando esta placa es que cada segmento que se lesiona tiene sus consecuencias segmentarias también. Sigamos. Los 12 segmentos dorsales se relacionan con el tórax y el abdomen. O sea, ¿se dan cuenta? Es lógica la organización del cuerpo. Cada segmento de mielómero que se lesione tiene impacto en una área
en un determinado área del tórax o del abdomen si la afección es sobre la médula dorsal. Los segmentos cervicales, aquí, los segmentos cervicales, ¿dónde van a lesionar? Van a lesionar en el diafragma. Acuérdense, el diafragma tiene una inervación entre el tórax y el abdomen, pero además con los miembros superiores. Acuérdense que en esa región, en las últimas cervicales, nacía el plexo braquial. De la misma forma va a tener consecuencias. Sigamos. El bulbo, acuérdense que el bulbo raquídeo ya no es médula, ya es tronco encefálico, pero se llama médula oblonga y tiene los pares craneales. Entonces, al afectarse en la región del bulbo, se va a afectar los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, la lengua y los órganos profundos del cuello, incluyendo la glándula parótida. Fíjense, nos sigue mostrando. Más arriba es el nivel, más arriba también van a aparecer lesiones. Si es en la protuberancia inferior, por arriba de la médula oblonga, se van a afectar los músculos faciales, glándulas salivales, lacrimales, ojo y oído. O sea, todo tiene su segmento. La idea de esta placa es que nosotros entendamos que la lesión de la médula va a afectar la información propia de su sector. Consideraciones generales de la médula. Esto es generalidades, configuración externa. La médula es un tallo cilíndrico aplastado anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un círculo perfecto, no es un frasquito. En la parte anterior está un tanto achatado, está un tanto aplastado, como si lo hubieran echado desde delante hacia atrás. Está contenida en el conducto vertebral, está dentro de las vértebras que ya hemos estudiado. Entonces, mide entre 40 y 45 centímetros de longitud por 1 centímetro de ancho. Es bastante larga, pero se amolda al foramen vertebral, al conducto vertebral. Su límite superior, ¿dónde nace la médula espinal? ¿Desde dónde es médula y dónde deja de ser médula? El límite superior dice la decusación de las pirámides a la altura de los arcos del atlas y la apófisis odontoides. Entonces, ¿dónde es eso? Atlas y apófisis odontoides. Es decir, lo podemos ver a la médula dentro del conducto vertebral. Ubicamos el atlas hasta esa altura. Hacia abajo es médula y hacia arriba es tronco del encéfalo. Si hacemos un corte, si nosotros tenemos un corte y nos piden que identifiquemos, vemos si hay la decusación de las pirámides. Desde la decusación de las pirámides hacia arriba es tronco del encéfalo, desde la decusación de las pirámides hacia abajo es médula. Pero para eso hay que cortar, hay que ver en la configuración interna. Estos límites no son exactos porque, como vamos a ver, puede diferenciarse según la talla de la persona, según haya tenido deformidades esa columna, etc. El límite inferior es el vértice del cono medular. Lo hemos visto ayer, seguramente va a haber otra imagen, lo vamos a volver a ver. A la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. Aquí hay que señalar dos hechos que ya tenemos que decir. La médula y la columna vertebral no coinciden. Tienen los mismos segmentos, pero no coinciden. O al revés, coinciden hacia arriba, a nivel de C1, de C2 y de C3. Ahí están a la misma altura. Pero después la columna se vuelve más grande y la médula se queda pequeña. No crece igual que crece la columna. Eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque en la columna están todos los segmentos vertebrales, C1, C2, C3, C4, C7, D1, lo que quieran, y la médula también tiene C1, C2, C3, C4, pero no están a la misma altura. Entonces tienen que seguir
Los nervios tienen que seguir un determinado trayecto para poder salir por los forámenes de conjunción. Si yo miro solamente la columna, puedo ver que hay un par espinal en cada foramen. Puedo decir que bien, todo está organizado bien. No, la médula es más pequeña y lo que aumenta es la longitud de los nervios para salir por donde les corresponde. Eso sí, salen por donde les corresponde. Bien, ¿qué más? La médula tiene dos ensanchamientos o intumescencias. ¿Qué es ensanchamiento? Se llama intumescencia. Nos vamos a acordar fácil. Una a nivel cérvico-dorsal, que es el punto donde se forma el plexo braquial. Donde se va a formar el plexo braquial, la médula se vuelve más gordita, más gruesa. Y vuelve a formarse otra vez en la región lumbar, cuando va a formar los nervios que van a ir hacia los miembros inferiores, también hay otra dilatación. Entonces, hay dos intumescencias, una a la altura donde se origina el plexo braquial y otra a la altura donde se origina el plexo lumbosacro. Ya, entonces ya tengo que comenzar a diferenciar. Una cosa es columna y otra cosa es médula. La médula tiene superposición no de vértebras, sino de mielómeros. Entonces, acuérdense porque en el examen les hago esta pregunta, les digo que voy a preguntar, les digo que espero que me contesten todos y resulta que nadie sabe o muy pocos contestan que es un mielómero. Un mielómero es un segmento de la médula espinal, nada más. ¿Cuántos mielómeros hay? Hay 30 mielómeros. ¿Cómo se distribuyen? Ahí está. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras. Esto está perfecto, pero no entiendo el cervical 8. Yo he entendido que las vértebras son 7. Entonces, ¿por qué hay 8 mielómeros? ¿Por qué? Porque el primer nervio cervical, ¿dónde nace? Entre el occipital y el atlas. Por eso. Hay uno más. O sea, el primer segmento no sale por el primer foramen de conjunción, nace arriba. Entre el occipital, ahí. ¿Sí? Entonces, desde ahí hacia abajo se van a aumentar. Aquí vean, aquí ya vemos la médula. Aquí está la médula. Está con el encéfalo para que podamos ver lo que es segmento y lo que es suprasegmento. Toda la parte dilatada suprasegmento, toda la parte larga y angostita, médula espinal. ¿Qué vemos en la imagen del medio? Cubierto por quién? Por la dura madre, por la meninge, ¿no? La dura, ahí está. Y lo que estamos viendo es que cada nervio espinal va a salir por donde le toca, fíjense. Solamente que no sale a la altura donde se ha originado. Entonces, si ustedes se fijan hacia arriba, el punto entre médula y foramen de conjunción es casi a la misma altura, sale horizontal, pero a medida que va bajando, tiene que bajar de ese sitio en busca de su foramen. Mientras más bajo es, tiene que bajar más, mientras más bajo es, tiene que bajar más. Por eso aparece al final los nervios de la cola de caballo, porque la médula termina a la altura de L2. La médula termina a la altura de L2. ¿Qué siguen? Los nervios de la cola de caballo. Entonces, fíjense, raíces del segundo nervio lumbar, a esta altura termina la médula espinal y lo que vemos bajar, ya no hay médula ahí. Lo que hay son los nervios de la cola de caballo. ¿Cómo yo sé que son nervios de la cola? Fíjense, un sinónimo, ¿no? En latín, cauda, cola, equina. ¿Qué es un equino? Un caballo. Entonces, estamos viendo los nervios de la cola de caballo. ¿Por qué se llaman así? Porque los antiguos han comparado esta estructura con la cola del caballo, que tiene numerosos cordones largos. Ahora, de ahí, si ustedes se acuerdan, hemos dicho que a la altura más o menos de L2 y después de que la dura madre hace un fondo de saco, va a venir un ligamento que va a fijarse en la base del coxis, pero ese no es un nervio, sino es dura madre.
Ahí estamos viendo otra vez la imagen de una médula y el momento en el que están formando los nervios de la cola de caballo. Aquí lo mismo, fíjense, ¿qué están haciendo? ¿Qué son estos? Son nervios de la médula que están buscando sus forámenes de conjunción. ¿Qué nervios son? Son los nervios sacros, fíjense. La médula espinal ha terminado hacia arriba. La dura madre todavía va a llegar hasta la región del sacro para formar un fondo de sacro. Y de ahí una prolongación de la dura madre va a llegar hasta la base del coxis para formar el filum terminal y insertar y mantener fija a la médula y a la dura madre. Entonces, ¿qué son los nervios de la cola de caballo? Son pares nerviosos que están buscando los forámenes de conjunción para salir hacia afuera. Entonces, la médula tiene los mismos segmentos que las vértebras, pero no corresponden, no coinciden a la misma altura. Ahora veamos por qué se pasa eso, a qué se debe. Desarrollo de la médula espinal. Hasta el cuarto mes de la vida intrauterina, la médula espinal llega a la base del coxis. Entonces, evolución, embrión, pequeñito, cuarto mes, fíjense, columna, final de la columna, médula espinal y sus nervios llegan también al final. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se comienza a encoger la médula? No, comienza a crecer, sigue creciendo la columna. Y si ustedes se fijan, se va quedando más pequeña, no crece al mismo ritmo la médula espinal. Para cuando llega el momento del nacimiento, la médula espinal va a llegar hasta L2 más o menos, ese es el nivel. Y a partir de ahí lo que va a haber es dura madre en fondo de saco que llega hasta el sacro, como hemos visto, y de ahí el filum terminal a la base del coxis. Entonces, ya el niño ya trae una desproporción, no coinciden los límites. El embrión hasta el cuarto mes, sí, hay una correspondencia. Esta otra figura nos muestra exactamente lo mismo. Nos muestra arriba abierto todo el encéfalo, nos muestra la médula espinal, nos muestra la distribución de los nervios espinales y nos va mostrando que se termina, fíjense, la médula, todavía sigue el fondo de saco de la dura madre, los nervios de la cola de caballo y el filum terminal. Entonces, y ahí, bueno, está mostrando lo mismo, ¿no? Esa desproporción, cómo va cambiando desde el cuarto mes hasta, y el adulto ya es L2, ¿no? Su límite es L2. Ahora, por lo tanto, ¿qué podemos decir de los nervios? Hemos dicho que no corresponden. Entonces, fíjense, este cuadrito, pocas veces les he dicho que se aprendan de memoria, pero esto hay que aprenderse. O llevar el chanchito con el uniforme. Nivel vertebral, nivel medular. ¿Qué nos dice? ¿Qué es esto? Esto es la fractura de la vértebra. Esta es una vértebra. ¿Esto qué es? Estos son mielómeros. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Las vértebras entre C1 a C3, atlas, axis y tercera cervical, como hay donde perderse, tienen la misma relación medular. Esto se pregunta en el examen, claro que sí, se pregunta, ¿cuál mielómero resulta afectado ante la fractura de la vértebra C2? ¿Cuál sería la respuesta? El mielómero C2. Misma relación. ¿Se entiende? Misma relación. Ahora aquí comienza a complicarse. De C4 a C7 dice agregue un segmento para obtener el nivel medular. ¿Por qué? Porque ya ha comenzado a quedarse más pequeña la médula espinal y en cambio la vértebra de la columna sigue grande. Entonces, pongamos un ejemplo con C6.
la lesión de la vértebra C6 nos va a afectar el mielómero C7, aumente 1, eso dice, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos. Y sigamos, de T1, acuérdense, torácica o dorsal es lo mismo, de T1 a T6 hay que agregar 2 segmentos. Y si es de T7 a T9, 3 segmentos. Entonces, aquí ya hay una desproporción. Entonces, les estoy diciendo que se puede pedir algún ejemplo. No es tampoco una fórmula matemática, ay por Dios, nos está matando, ¿no? Pero sí nos da una idea de esa desproporción, ¿sí? A nivel de la dorsal 10 ya están los mielómeros L1 y L2. O sea, ni hemos terminado todavía la dorsal en la columna, pero ya estamos llegando a las últimas partes de los mielómeros lumbares. Y finalmente, fíjense, en D12 ya está L5 y el de hacia abajo ya va a formar la médula sacrococcígea y los nervios de la cola de caballo. Dirección de las raíces espinales. Bueno, esto, fíjense, esto es la lógica de lo que estábamos explicando. La dirección de las raíces depende del nivel de origen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un nivel cervical, aquí tenemos un nivel dorsal y aquí ya prácticamente tenemos un nivel final de la médula espinal. Entonces, ¿qué dice? Lo que hemos dicho, no hay una proporción. Las raíces cervicales son o ligeramente ascendentes o horizontales. Fíjense, se origina la médula cervical, busca su foramen, fíjense la disposición de las filas, casi a la misma altura. Las demás, la región dorsal, son oblicuas, ¿sí? Y van aumentando su oblicuidad a medida que desciende. Entonces aquí ya le vemos que tarda más, se vuelve más largo porque tiene que buscar. Cada uno sale por su foramen de conjunción, no se altera. El problema es que el trayecto del nervio se vuelve más largo. Y si es más abajo, como termina en L2, hasta encontrar, si este es un nervio sacro, hasta encontrar el nervio sacro, ya forma los nervios de la cola de caballo. Y entonces, otra imagen para mostrarnos lo mismo, ¿no? Dice región cervical, región dorsal y región lumbar. Fíjense cómo casi son verticales, pero cada uno va a ir en busca de su foramen de conjunción. Configuración externa. Ahora ya nos vamos a ir a nos vamos a olvidar de las raíces nerviosas y vamos a describir la médula espinal. Hemos dicho, es un cilindro aplanado en sentido antero-posterior. ¿Qué es lo que deberíamos ver? Que este no es un cilindro perfecto, sino que está ligeramente aplanado de delante hacia atrás. Es de calibre regular, aunque de trecho en trecho presenta engrosamientos o intumescencias. En la médula se describe una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. Ahora, ¿qué dice ahí también? Hay algo que, para que quede más claro, yo no sé si para aclarar les complican más, pero el sistema nervioso, cuando se describe en embriología, se habla mucho, usa mucho, lo habíamos dicho al comienzo de las clases, los términos cefálico y caudal, pero también usa mucho los términos ventral y dorsal. ¿Qué he hecho yo en las presentaciones? Donde lo he visto, he ido cambiando, pero ahí hago la aclaración. Decimos, tiene una cara anterior, una cara posterior. Acuérdense que en los libros también pueden decir, tiene una cara ventral y tiene una cara dorsal. Ahí lo pongo para que lo tomen siempre en cuenta, porque algunos dicen, ay, no sé, aquí yo entiendo ventral, dorsal, y el docente nos dice otra cosa. Es lo mismo, solamente que uno es un término más embriológico. Ahora, la presencia de los nervios contribuye a delimitar estas caras. Entonces, a ver, la cara anterior presenta al centro el surco medio anterior, que no alcanza a dividir la sustancia gris. Entonces, veamos, sustancia gris central en forma de H,
sustancia blanca periférica. ¿Sí? Eso es lo más grueso que uno puede ver en la médula. ¿Qué dice? Que la presencia de los nervios nos va a ayudar a delimitar las caras. A este lado tiene que venir otro igual. Entonces, entre las raíces anteriores, la cara anterior. Entre las raíces posteriores, la cara posterior. Y entre las raíces anteriores y posteriores, la cara lateral. No deberíamos tener problema con eso. No es tan complicado. Peores cosas hemos aprendido. ¿Qué más? Dice que la forma de darse cuenta cuál cara es anterior y cuál cara es posterior no es solamente porque la cara anterior es más aplastada, sino porque hay un surco. Y si ustedes comparan con la cara posterior, no hay un surco, más bien hay un tabique, está más cerrado. Entonces, hay un surco, ese es el surco medio anterior. ¿Sí? Entonces, la cara anterior presenta el surco medio anterior que no alcanza a dividir a la sustancia gris, se queda ahí, adelante, no la divide. La cara posterior presenta un tabique, el tabique o surco, dicen, si fuera surco tampoco es grueso, es mucho más delgado que el anterior. Entonces, ¿cómo me oriento? Veo la cara más aplastada, eso es adelante. No me doy cuenta cuál es más aplastada. Busco el surco. El surco es más profundo en la cara anterior. Perfecto. La cara posterior presenta un tabique y el surco medio posterior. Las raíces raquídeas presentan a los lados los surcos colaterales. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Fíjense, entonces, esta es la cara anterior, esta es la cara lateral, esta es la cara posterior. Este es el surco medio anterior, este es el tabique medio posterior. Entre el tabique medio posterior y las raíces posteriores aparecen dos surcos. Estos surcos son los surcos colaterales posteriores. Y ya vamos a ver después, cuando veamos la organización de la médula, que el 1 recibe el nombre de los haces de Cole y Bourdax, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora nos quedamos con esta división. Y se puede ver, hemos visto hace rato un esquema, pero este es un corte, está teñido. Entonces, esto es real. Fíjense, se puede ver el surco medio anterior bien claro, bien grueso. Y adelante, o lo vemos como un surquito, que es mucho más delgado, ¿sí? Y se puede ver que la médula no es cilíndrica y que está más aplastada anteriormente. ¿Qué más? Lo siguiente que tengo que darme en cuenta para ver cuál es anterior y cuál es posterior, me tengo que dar cuenta por la disposición de las raíces. Aquí hay dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior. ¿Y cómo yo sé cuál es raíz anterior y cuál es raíz posterior? La raíz anterior es motora, está viniendo desde la corteza y es eferente. Los nervios están siguiendo así. Van a llegar hasta la sustancia gris, van a hacer sinapsis y van a salir de la médula. Son eferentes en su mayoría. La vía sensitiva es una vía aferente y va a llevar la información sensitiva. Entonces, la vía sensitiva tiene esta formación, esa dilatación. Ese es un ganglio, el ganglio sensitivo. Entonces, quedemos con esta aclaración. Solo la vía sensitiva posterior tiene ganglios. La vía anterior no tiene ganglios. Entonces, si yo estoy viendo esta dilatación, este nervio es posterior. Esta parte siempre es posterior y si se fijan, el tabique o el surco es pequeñito. El que no tiene el ganglio es anterior y el surco es más grande. Entonces, si agarran una médula, lo puedo reconocer por ahí. Entonces, ¿qué ganglio? Ganglio sensitivo, como dice ahí, el ganglio espinal. Bueno, aquí está hablando, aquí nos está mostrando, además, fíjense, esto es cuerpo vertebral.
Esto es apófisis espinosa. Eso quiere decir que el cuerpo es anterior, la apófisis espinosa es posterior. Aquí está la médula espinal, aquí está, si ustedes ven, el cordón anterior del nervio. Ahora, si nosotros vemos fuera de la columna, o sea, no estamos entrando a ver la médula, miramos desde la columna, el nervio espinal es uno, siempre hay un solo nervio. ¿Por qué? Porque la raíz anterior y la raíz posterior se unen antes de salir por el foramen de conjunción. Entonces, siempre vamos a ver un nervio. ¿Dónde está la raíz anterior? ¿Dónde está la raíz posterior? De la dura madre, desde el foramen de conjunción hacia adentro. Si ustedes se fijan, esta es la vía anterior, esta es la vía eferente, el nervio sale por aquí, el nervio motor, y la vía sensitiva entra por aquí, hace su sinapsis en el ganglio y termina entrando. Entonces, esto es delante, pequeño, y aquí está el ganglio más voluminoso hacia atrás. A eso se refiere esa disposición. Dice, la médula se organiza en segmentos llamados mielómeros. Cada mielómero se corresponde con los somitas del mesodermo. Cada mielómero da origen a un par de nervios espinales, ya hemos mostrado. Por cada uno y por cada foramen sale uno. Vista en un corte horizontal, adopta la forma de dos semilunas unidas en la línea media o una H. ¿Qué nos está diciendo? Que la médula espinal, de acuerdo a la altura, tiene una forma variable. A veces la sustancia blanca es más grande, a veces es más pequeña y limita claramente a esta H. Va cambiando de forma de acuerdo al segmento que tiene. Si ustedes se fijan, hacia arriba, fíjense, la sustancia gris tiene una forma, a medida que se acerca a la intumescencia, va formando más cordones más gruesos, y lo mismo ocurre en la región lumbar. Lo mismo, las diferentes formas que tiene la médula espinal a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. Entonces, básicamente se divide ahí, se puede ver, en sustancia blanca y sustancia gris. Hasta aquí vamos a avanzar porque la próxima clase vamos a ver la organización segmentaria y después vamos a ver la configuración interna.